A su vez el jugador de Cerro se lo lleva puesto, no sé si fue Patiño, y me saco el sombrero. Muchachos, me saco el sombrero, no hay nada más que decir. Miren lo que hizo Aquino. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Bienvenidos a la Copa Libertadores, a esta tercera fase de Copa Libertadores que hoy tiene sus dos definitivos equipos que van a pasar. Hoy es el último día que vamos a tener Copa Libertadores en esta tercera fase. Son las últimas dos funciones que van a definir lo que van a ser los bolilleros o los bombos, mejor dicho, que veremos si hay bolas calientes o no la semana que viene, que vamos a tener el sorteo de la Copa Libertadores. En este caso el primer clasificado de la noche es Cerro Porteño, el Ciclón, que nuevamente en una nueva olla colmada de gente, más de 35.000 almas en esa cancha hermosa que te hace sentir la presión. Ojalá algún día podamos estar ahí para poder vivir desde adentro lo que se siente. Y yo sé que se estarán preguntando por qué tengo el gorro puesto. Lo voy a decir sobre el final del video, pero les voy a pedir un favorcito nada más. Yo sé que ustedes son unos cracks, que son unos genios y nos acompañan y nos apoyan en todo. Entonces les voy a pedir que vayan al primer comentario fijado y se suscriban al canal secundario que es Sudamérica 2.0. Nos cerraron el otro, por lo tanto tuvimos que abrir uno nuevo, así que los invitamos a que vayan a suscribirse. Ahí subimos de Sud al Mundo, que es donde seguimos la cobertura de todos los sudamericanos, todos los futbolistas sudamericanos. Y bueno, acá ese canal principal. Y vamos a ver juntos entonces lo que fue el partido entre Cerro Porteño y Fortaleza. Nuevamente Cerro demostrando por qué es un equipo internacional, por qué es un equipo con mística, copera y dando de qué hablar para mí. Dando de qué hablar. Por supuesto, hay un jugador que fue fundamental el día de hoy, pero le voy a dar play a lo que fue el resumen del partido. Vamos a disfrutarlo juntos. Si quieren saberlo del gorro, ya se los dije, quédense hasta el final del video, porque ahí se van a dar cuenta por qué tengo el gorro puesto. Es un chiste, obviamente, lo que voy a hacer, pero es para que darle más, para que ustedes se queden hasta el final del video. Ahí lo vemos a Churín, integrante de Suda. Churín, ya saben, hoy no está con el video Churín, pero bueno, por lo general en los videos de Cerro Porteño está Churín acá haciendo los resúmenes. En este caso el hermano de Churín. Gran partido de Cerro, lo vuelvo a repetir. Para mí fue una serie perfecta. Una lástima el gol final que tuvo Guilherme por parte de Fortaleza, que fue sobre el final del partido, cuando se estaba yendo el partido. Bueno, metió un gol Fortaleza, creo que es mérito a lo que hizo durante toda la serie, pero yo creo que fue quirúrgica, que fue una partida de ajedrez lo que jugó el Colo Saba. Ganó de manera efectiva de visitante en Brasil, un lugar difícil de ganar, que es Brasil, ya lo saben, es muy complicado ir allá. Y acá de local hizo lo que tenía que hacer, ganar nuevamente. Ganó bien, ganó de buena manera, en este caso con una gran actuación de Jim, ya lo dije y lo voy a decir ahora. Para mí este muchacho fue fundamental, miren las dos atajadas que tiene acá, es impresionante. Es increíble la doble atajada de Jim, que para mí fue fundamental, lo vuelvo a repetir, en la victoria de Cerro hoy. Y también fue fundamental la semana pasada en Brasil. Atajó todo, sacó todo. Y una de las cosas que le faltaba a Cerro era un arquero que te garantice la valla invicta. Bueno, en este caso Jim creo que es un arquero que lo puede lograr, que lo puede hacer. Y lo veo muy sólido, lo veo muy bien saliendo en los corners, lo veo muy bien abajo de los tres palos, es grandote, es alto, se nota que no se le complica ninguna pelota, ni las de abajo ni las de arriba. Entonces creo yo que se está dando todo como para tener un gran año en la Copa. Ojalá se dé, voy a tocar el huevo izquierdo, voy a tocar madera para no quemarlo. Ojalá se dé, porque la verdad es que se merece Cerro tener un gran año. Creo que tiene un buen equipo, o sea, un equipo bien, que no es obviamente el más vistoso, pero tampoco tiene que envidiarle nada a nadie. Y a su vez también tiene un técnico que ya hizo bastante experiencia, que viene de salir campeón, por lo tanto viene envalentonado de Patronato, y lo vamos a ver en Cerro Porteño dando de qué hablar para mí en la Copa Libertadores. Le va a ir bien, creo yo. El primer tiempo están viendo que fueron llegadas para los dos lados, o sea, tengan en cuenta que Fortaleza tenía que salir a buscarlo y eso le dejaba espacios a Cerro, que aprovechó muy bien, en este caso un error defensivo que después el Pachi Carrizo define bien a un costado fuerte abajo. El mérito de ir en busca, de ir a buscarlo, a pesar de haber ganado el partido de ida, ir a buscarlo, le termina llegando esta posibilidad a Cerro. Un lindo gol por parte de Pachi Carrizo, que define fuerte abajo, nada que hacer para el arquero, y poniendo el 1-0, que ya
para mí te daba la clasificación, por cómo estaba jugando el Ciclón. Creo yo que por cómo se estaban dando las cosas y además teniendo en cuenta que la nueva olla es una olla a presión, o sea, es una olla que miren cómo vibra la cámara mientras metía el gol el Pachi Carrizo. Es una locura lo que vibraba la cámara, o sea, la verdad fue una locura durante todo el partido la gente, cómo empujó, cómo levantaba al equipo cuando el equipo lo necesitaba y se notó mucho dentro de la cancha que el equipo se apoyó mucho en la hinchada, así que chapó, enhorabuena y felicitaciones, por supuesto, desde nuestro lado, a los hinchas del Ciclón que hicieron de todo. Pero ya me voy a ya voy a decir qué voy a hacer con el sombrero, ya se los voy a garantizar. Esperen un segundo que ya llegamos. Bueno, acá estamos viendo una jugada de las que pudo haber sido polémica, entre comillas, porque para mí no lo fue. Un centro que después termina en una jugada rara, la verdad, porque a ver, no patea al arco, le erra la pelota, a su vez el jugador de Cerro se lo lleva puesto, no sé si fue Patiño, y me saco el sombrero. Muchachos, me saco el sombrero, no hay nada más que decir. Miren lo que hizo Aquino. Miren lo que hizo Aquino. Está enfermo, está mal de la cabeza. Jugada del laboratorio del Colo Saba, por supuesto, ¿no? Centro de Pachi Carrizo, jugada contra Aquino. Aquino, miren lo que hace, le pega de aire sin que pique. Tiene una tijera, no sé qué es lo que hace, la verdad. Y la pelota se cuelga de un ángulo, es espectacular. Ahora, me saco el sombrero no solo por esta jugada, sino también por lo que fue el estadio. O sea, a eso quería ir cuando le dije que esperen. Tremendo. Hoy lo del Ciclón fue tremendo. Se me pone la piel de gallina, es tremendo, la verdad. La gente llenó el estadio, empujó al equipo cuando lo necesitó. El equipo respondió dentro de la cancha. Ganaron un partido que es complicado. Fortaleza es un rival complicado. El arquero dejó todo, aportó desde donde pudo. En este caso ahí estamos viendo el gol de Guilherme, que es un gol de quedar mal parado. Pero bueno, puede pasar. Lo importante es que te pase ahora y no en la fase de grupo, por ejemplo. Aunque un gol en la fase de grupo quizás no te haga la diferencia, puede ser que sí, pero lo importante es que pasen ahora este tipo de cosas, que pasen ahora las desatenciones, que pasen ahora esos momentos en los que quizás entras en un problema y te termina metiendo un gol, que pase ahora y no durante la Copa Libertadores en la parte de fase de grupo o de eliminación directa. Yo sinceramente, si me preguntan cómo veo a Cerro Porteño, la verdad es que dependiendo del grupo, primero, obviamente el lunes vamos a ver cómo va a quedar el grupo, de la fase de grupo de todos los grupos, pero la verdad es que el Ciclón se nota que es un equipo sólido con dos laterales y dos mediocampistas que van al fondo, que van al ataque. Después tenés arriba a un 9 como Churín, que siempre está y cuando le queda la pelota te la manda a guardar, es un goleador nato. Lo tenés a Robert Morales también, que viene de una lesión, que me estaba dejando eso afuera, quería decirlo ahora. Robert Morales, la verdad me pone muy contento que vuelva a la cancha, me pone muy contento que vuelva a sumar minutos. Recordemos que viene de una rotura de ligamentos cruzados, por lo tanto cuesta volver a jugar. Y es un chico con mucho futuro. Para mí es el futuro delantero junto a Julio Enciso de la selección paraguaya de los Barros Esqueloto. Así que paso a paso vamos a ir viendo cómo va mejorando Morales y también desde acá lo vamos a acompañar. Si quieren seguir de cerca la individualidad de cada sudamericano, ya lo saben, en este caso si hay un buen partido de Robert Morales o de alguna joyita del fútbol paraguayo como Enciso, por ejemplo en el Brighton los fines de semana, tienen que ir al canal secundario, suscribirse y como no, nos veremos sudamericanos en un ratito nada más en el partido de Sporting Cristal enfrentando a Huracán por ver quién clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los quiero mucho, un abrazo a todos y chao chao.